Hola, he visto que había muy pocos vídeos sobre el gran escritor de ciencia ficción Greg Egan en español en YouTube, así que he decidido remediar ese problema. Vengo a presentar un libro que se acaba de publicar, su versión original, versión inglesa, Perihelion Summer. Eh, este libro es el último de este autor, Greg Egan, es una novela corta y el motivo, digamos, la excusa es esta, es hablar de este libro, pero sobre todo mi idea es hacer una presentación de este autor para quien no lo conozca. Desde mi punto de vista, es el mejor escritor de ciencia ficción actual, por lo menos ciencia ficción anglosajona. Y bueno, esta afirmación puede parecer un poco exagerada, pero realmente es lo que creo. Greg Egan es un autor, que es un escritor que lleva muchísimos años publicando obras de ciencia ficción. Son obras de ciencia ficción, además, bueno, en mi sesgo quizá está un poco en el hecho de que principalmente lo que me gusta es la ciencia ficción dura, es decir, la ciencia ficción que está basada en ciencia real o que por lo menos intenta llevar hasta sus últimas consecuencias la coherencia, el, el hecho de que las leyes de la física, sean de este universo real o sea de un universo inventado, pues se respeten y la novela o el relato o la historia del tipo que sea de ciencia ficción, pues intente no basarse en aspectos fantásticos, sino en ir hasta el extremo que permiten las leyes de la física, ya digo, sean leyes de la física reales de este universo o de un universo inventado con algunas leyes diferentes, pero no introducir elementos fantásticos que se salgan de la ciencia ficción más estricta, o sea, de ficción basado en ciencia, que es el origen del término, aunque luego haya evolucionado hasta el punto de que, por ejemplo, la ciencia ficción en el cine pues tiene más de fantástico, de fantasía que de ciencia. Eh, este escritor, Greg Egan, tiene publicadas muchísimas novelas, pero ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Quizá, ya digo, aparte de lo que uno de los aspectos que más me gusta de él es que es un autor de ciencia ficción dura puro, digamos, y por otro el hecho de que quizá la ciencia ficción dura corre el riesgo de convertirse en algo pues un poco estéril o un poco árido si no se sabe llevar bien, si uno tiene que limitarse a las leyes reales de la física y digamos la imaginación no da para mucho más, pues entonces termina uno haciendo novelas prácticamente realistas sobre la tecnología actual, quizá un poco extrapolada hacia el futuro. Pero en el caso de Greg Egan, su imaginación es increíble. Sus primeras novelas además son bastante filosóficas. Su perspectiva o digamos los temas que solía tratar al principio en sus primeras novelas especialmente son temas relacionados con la conciencia simulada de forma artificial. Uno de los temas más que más ha tratado es el tema digamos, de las copias de la conciencia, que es lo que pasaría si se logra, digamos, descifrar el funcionamiento del cerebro y se convierte el hecho de que bajo la hipótesis de la inteligencia artificial dura, si se consiguiera reproducir la inteligencia humana en un ordenador, por ejemplo, y se lograrán reproducir los mismos mecanismos cerebrales que llevan a la conciencia, a la inteligencia humana, se pudieran reproducir en un ordenador, y cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, si hiciéramos una copia de la conciencia de una persona, del funcionamiento cerebral de una persona.
Esos son, con ese tema, Egan desarrolló bastantes novelas muy interesantes al principio de su carrera. Quizá como llegó un punto en el que ese tema estaba ya quizá un poco explotado, pues pasó, siguió evolucionando, pasó a otros aspectos. Últimamente me da la impresión que se centra más en, quizá en universos diferentes, o sea, con unas leyes físicas diferentes de las nuestras. Intenta, como digo, extrapolar qué es lo que pasaría en esos universos. Intenta desarrollar historias ahí. Y también últimamente está haciendo historias más de futuro cercano, digamos, de qué es lo que son historias en realidad bastante realistas, bastante cercanas a a la actualidad, en la que simplemente pues extrapola un pequeño avance, una pequeña una situación que se pudiera producir y la intenta llevar hasta sus últimas consecuencias. En este aspecto quizás su ciencia ficción la ciencia ficción de sus últimos libros, la que se basa en este aspecto de futuro cercano, pues quizás sea un poco menos original de lo que era en su momento, pero es cierto bueno, los aspectos filosóficos que le estuvo explorando en sus primeras novelas, que son realmente lo que a mí me gusta más, y por lo que considero que, ya digo, que es el mejor escritor de ciencia ficción actual, por lo menos anglosajona, salvando, por ejemplo, si metemos en esa comparación pues escritores no anglosajones como Stanislas Lem, que creo que también murió hace poco, pues, y por tanto ya no, quizás no podríamos considerarlo un escritor tan actual como Craig Egan, que sigue escribiendo actualmente. Pues podríamos hacer una comparación con escritores de esa talla, ¿no? Como la de Stanislav Lem. Pero, ya digo, escritores vivos y que estén aportando todavía novelas al género, pues desde mi punto de vista, pues no hay uno que supere a Greg Egan. Quizás para que nos hagamos una idea, para quien le haya gustado la película La Llegada, Arrival, y considero que el autor del relato en el que está basado esa película, eh, que bueno, es una película que tenía unas críticas tremendamente positivas y que una película de ciencia ficción de las auténticas, de las que realmente intenta ir más allá en el aspecto de ciencia ficción, sin meter demasiada fantasía de por medio. Y aunque bueno, tiene aspectos que quizás sean poco realistas, pero para que nos hagamos una idea, pues yo creo que es una de las películas de ciencia ficción mejores de los últimos tiempos, de los últimos años. Pues bien, yo creo que el autor del relato que dio origen a esa película, a esa adaptación, que es Ted Chiang, creo que en ocasiones se parece muchísimo a... no voy a decir que está plagiando ni mucho menos a Greg Egan, pero realmente a lo que más me recuerda es a Greg Egan. Es lo más cercano a algunas de los relatos de Ted Chiang, los relatos más de ciencia ficción dura de Ted Chiang, son precisamente los relatos de Greg Egan. Y aparte, pues Ted Chiang tiene otras vertientes más fantásticas, y bueno, es un escritor mucho menos prolífico que Greg Egan, pero en general, quien piense que la película Arrival tiene un argumento bastante bueno, que es buena ciencia ficción, pues a lo mejor también debería echarle un vistazo a las novelas de Greg Egan. Bueno, y hablando de esta novela concreta, de Perihelion Summer, creo que, como digo, esto es una novela de lo que es la última época, una novela corta de lo que es la última época de este autor. Y es una ciencia ficción muy de futuro cercano, en algunos aspectos, pues gran parte de la novela podríamos considerar que no es ni siquiera ciencia ficción en el sentido de lo que relata es totalmente realista. Simplemente si partimos de la base del planteamiento que hace, que sí es de ciencia ficción,
pues que plantea una situación en la que se producen unos cambios en la situación climática de la Tierra, digamos. No quiero hacer mucho spoiler realmente porque por una parte no es necesario y por otra pues un poco ya la propia portada de la novela, si uno presta un poco atención, pues en realidad también ya está avanzando bastante sobre lo que es la trama. Pero ya digo, no quiero meterme demasiado en spoiler, así que para hablar en general del argumento sin dar detalles, pues simplemente eso, que es una novela que plantea una situación, un cambio en la situación climática de la Tierra y cómo las personas que se enfrentan a esa situación pues tienen que, tienen que plantearse formas de luchar contra eso y por su supervivencia. Y una vez que esa situación está planteada, pues gran parte de la novela pues no plantea nada que se salga de una situación, digamos, de una historia basada en tecnología, pero una tecnología que realmente no es de ciencia ficción, sino que es una tecnología actual. Y bueno, en el aspecto, digamos, de personajes, pues siempre Egan es un escritor que tampoco está demasiado centrado en unos personajes de gran profundidad, simplemente como quizás un escritor de ciencia ficción bastante puro, pues lo que intenta es simplemente pues dar a los personajes simplemente la personalidad o la cercanía para el lector es suficiente como para que nos interese lo que les ocurre. Y bueno, en ese aspecto, pues es un escritor que ya tiene mucha experiencia y que realmente escribe bastante bien. No es, tampoco pienso que su objetivo no es Shakespeare ni Cervantes, pero simplemente con su gran experiencia ya de tantos años escribiendo novelas de ciencia ficción, pues no podemos decir que sus personajes sean totalmente planos, sino que son personajes que le importan al lector una vez que... Lo que pasa es que, claro, esto por ejemplo es una novela corta, tampoco da tiempo de profundizar mucho en cada personaje, pero el protagonista nos puede resultar cercano y es una historia que bueno, va partiendo de un aspecto más tecnológico, pero va quizá llegando a un aspecto más humano y eh, realmente tanto el ambiente como la historia pues no son nada de un futuro lejano y descabellado, sino que es algo bastante cercano a nosotros. Y en ese sentido, pues quizás no es lo que digamos, haciendo un poco de crítica, pues no es el aspecto de este escritor que más me interesa, pero es una novela bastante entretenida. Quizá también estoy un poco condicionado porque este autor me gusta tanto que prácticamente me compro y me leo inmediatamente cualquier cosa que saca. Pero vamos, esta novela está bastante entretenida a pesar de, ya digo, de ser tratar aspectos que no son los de ciencia ficción dura, que más radicales y más filosóficos, que son los que Egan quizá tiene una cierta ventaja sobre otros autores de ciencia ficción. Y bueno, quitando esos detalles, pues podemos decir que la novela cumple su cometido y últimamente también Egan está quizás haciendo novelas más cortas como esta. Quizás otra crítica que se le podría hacer es que las novelas quizás son un poco caras para el número de páginas que tienen. Está publicando realmente libros muy pequeños y relativamente con un precio relativamente alto. En algunos casos son como ediciones especiales realmente no tienen tantos ejemplares. Pero por otro lado también publica en su web, bueno, la verdad que en su página web podemos ver
el nivel, digamos, intelectual de este autor es un matemático, trabaja también como programador y tiene en su web pues, tiene no solo cosas relacionadas con la ciencia ficción, sino también tiene artículos relacionados con matemáticas y física y se nota que conoce a fondo los temas de ciencia sobre los que habla. Incluso tiene algunas de las cosas que tiene publicadas en su web parecen incluso avances o estudios sobre temas que no bueno que podrían ser publicados como artículos científicos realmente. Y lo que iba a decir es que tiene en su web tiene publicado gratuitamente relatos cortos que cualquiera puede leer, vamos, sí. Son gratuitos. Y por otra parte, pues también hay fragmentos de sus novelas para quien quiera empezar a leerlas, etcétera. Es un autor que como creo que ha quedado bastante claro, recomiendo con gran intensidad porque yo creo que está dentro de la élite de lo que es la ciencia ficción dura. Incluso quien no esté demasiado interesado en la ciencia ficción dura, incluso también podría encontrar relatos quizá un poco más fantásticos, ambientados en un futuro lejano, que aunque respetan bastante lo que son los límites de la ciencia, pero al estar basado en un futuro tan lejano, pues quizá tienen un poco más de margen para introducir elementos más, quizá no fantásticos, pero sí más alejados de lo que es nuestra realidad. En fin, creo que he dejado bastante claro más o menos qué es lo que, a qué se dedica este autor, Greg Egan, y por supuesto, pues quedáis invitados a profundizar en él. Quizá el inconveniente que tenga es que no, quizás no hay tantas novelas publicadas en español y las que hay, pues habrá muchas de ellas que estén descatalogadas. En otra ocasión quizá haré un recorrido general por la bibliografía del autor y recomendaré las novelas que yo creo que son mejores. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.